Qué bueno encontrarnos en el marco del episodio número 9 de Perspectivas, esta creación de Filmmaster, video filmaciones para elegidos y agenda necochense. Perspectivas sobre diferentes temáticas que hacen a Necochea y a nivel general. ¿Quiénes van a participar de este 9º episodio de nuestro ciclo? Bueno, Eduardo Álvarez, con más de 50 años junto a la música y un apasionado del tango. Destacado pianista local, con una gran trayectoria que sería imposible contar en pocos minutos. Con suerte, estuvo en canales de televisión 7 y 9 de la Capital Federal y 8 y 10 de Mar del Plata, con destacados locutores y periodistas. En la actualidad, forma parte del dúo Dos Amigos, junto a Rodolfo López, y con presentaciones en la ciudad y en todo el país. También dice presente en este episodio número 9, Marcelo Fabián Volado, dirigente social y periodista, voluntario de la Cruz Roja Argentina, donde se desempeña como presidente de la filial necochense desde el año 2019 e integra como titular el órgano nacional de fiscalización. Volado desarrolló actividades humanitarias en variados operativos en diferentes puntos de la República Argentina. Participó de la refundación del Círculo Necochense de Periodistas Deportivos y en debates vinculados a la actualización de la Ley de Comunicación Audiovisual en nuestro país. También nos acompaña Juan José Flores, periodista. En el año 1992 comenzó a publicar historietas y dibujos en Ecos Diarios. En el año 1994 ingresó a la redacción del Matutino como colaborador y luego se desempeñó en distintas acciones. En el año 2016, Juan publicó su primera novela y al año siguiente una antología de cuentos. También condujo un programa de radio en la desaparecida La Costa FM durante 3 años. En la actualidad también dibuja las caricaturas e ilustraciones de la columna de opinión del día domingo y escribe su segunda novela. También nos acompaña en este episodio ya número 9 de Perspectivas Ana Lidia Marincevic, activa dirigente política y gremial, docente, inspectora de nivel primario ya jubilada, actualmente secretaria general de la denominada Central de los Trabajadores Argentinos, Regional Necochea, abarcando los partidos vecinos de Lobería y San Cayetano. Anteriormente, jefa regional de educación en el periodo 2020-2025, secretaria general del SUTEBA necochense por 3 periodos. También nos acompaña María del Carmen Moritze, recordada y destacada locutora y animadora televisiva en la ciudad. Sus orígenes se remontan a muchísimos años atrás, lo dijo ella misma, en LU13 Radio Necochea, con el nacimiento de las radios íntegras de frecuencia modulada en la década del 90, siguió su carrera en la recordada FM del Atlántico, para después desempeñarse en la ex FM Puente y finalmente en FM Cooperativa. En el plano netamente televisivo, corría el año 1997 cuando comenzó a conducir noticieros en el desaparecido TSN, hoy feliz, jubilada y abuela de 3 nietos. También nos acompaña María Luz Sureda Figueroa, extensa trayectoria en diversas y variadas capacitaciones y como miembro de la Unidad de Enseñanza Universitaria Quequén, Distrito de Necochea, de la Universidad Nacional del Centro de la provincia. Vamos a indicar también socio fundadora y secretaria de la Fundación Banco de Alimentos en Quequén, actividades radiales también en su haber, recitadora, cocinera y deportista. En la actualidad, coordinadora de la licenciatura en Logística Integral en Quequén desde el año 2024. También emprendedora y consultora en empresas. Brinda cursos y talleres de inteligencia emocional e inteligencia artificial.
vamos ahora con las preguntas. Vamos ahora con los planteos, las inquietudes que ha propuesto el grupo de colaboradores aquí en Agenda Necochense y en Filmmaster para esta edición número 9 de Perspectivas. Bien, ¿qué te motiva a seguir adelante cuando enfrentas desafíos y obstáculos? Creo que la respuesta a esta pregunta depende del momento de la vida en que nos encontremos. En algún momento podemos llegar a responder los sueños, los valores, la ambición. Más adelante la respuesta puede estar en la pareja, los hijos, la familia. Pero creo que en esencia lo que nos motiva es la curiosidad. Al inicio de la metafísica, Aristóteles plantea que todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. Esto que parece que no tuviera nada que ver con afrontar desafíos y obstáculos, en esencia es lo que nos motiva para vivir. El deseo de saber, en el deseo de saber hay curiosidad, y en la curiosidad está la motivación fundamental para seguir adelante. En los momentos difíciles uno mira hacia adelante, a la distancia, y muchas veces sabemos qué ocurrirá si se sigue por ese camino, pero lo que no se tiene en cuenta es que la vida no es como un camino o una ruta que atraviesa un valle. La vida es como una calle y uno nunca sabe lo que se encontrará al llegar a la esquina. La vida es impredecible. Es cierto que cuando uno camina por una calle sabe a dónde lo llevará, pero siempre está la posibilidad de doblar en la esquina, y también está la posibilidad de encontrarnos con algo o alguien a la vuelta de la esquina que cambie definitivamente nuestro destino. La curiosidad es en esencia lo que nos anima a seguir adelante, y cuando perdemos la curiosidad dejamos de hacernos preguntas, y parece que tuviéramos todas las respuestas. La vida ya deja de tener sentido. Por eso, mientras conservemos la curiosidad, podremos enfrentar incontables desafíos y obstáculos. Me entusiasma involucrarme en proyectos colectivos, más que en emprendimientos personales. Cuando enfrento desafíos u obstáculos en el desarrollo de ese proyecto, naturalmente el apoyo está en aquellos con quienes emprendo esa tarea. Así que el análisis con otros sobre esos obstáculos es una manera de enfrentarlos, ¿no? Pensar con otros. Y también es cierto que hay algo de lo familiar y de lo colectivo en términos históricos que suele ser un buen punto de apoyo, ¿no? Pensar en quienes uno ha tomado como ejemplo es una manera de seguir adelante. Pensar en cómo resolvieron ellos y ellas obstáculos similares. Y también pensar en mis hijas y en las generaciones que hoy están presentes en las escuelas y que seguramente serán nuestras grandes referencias pocos años más adelante. En cuanto a los desafíos y obstáculos, son en mi caso dos elementos casi cotidianos por la actividad que llevo a cabo, lo que me permite estar más activo, creativo en cierto sentido, y por supuesto que me fortalecen. Los desafíos puntualmente creo que son más motivadores porque son personales, y en cambio los obstáculos suelen ser barreras impuestas por la sociedad, por alguna persona concretamente. Entonces uno tiene que lidiar con esas personas o ese grupo, y también con uno mismo para tratar de ver cómo solucionarlo.
Muchas veces creemos que el obstáculo fue puesto sin contemplaciones y quizá no fue así, es una forma de resguardo de esas personas o de esa persona concretamente, porque aprecian algo por encima de todo. Entonces creo que en ese momento es cuando vale la comunicación, justamente el diálogo, para tomar un papel esencial y tratar de hacer eso, de ese obstáculo un puente, justamente. Si uno falla en ese diálogo, en esa comunicación, si no llega a un entendimiento, el obstáculo obviamente hay que esquivarlo. Y si no, se habrá construido algo que favorezca a ambas partes. Bueno, creo que la motivación para seguir adelante, a pesar de los desafíos, los contratiempos que siempre existen, son las convicciones personales, la fuerza interior que se necesita y por sobre todas las cosas, el hecho de saber que nada se logra de un día para otro. Todo requiere esfuerzo y trabajo. Bueno, a mí me motiva finalmente el tener presente el para qué estoy queriendo eso que declaro que quiero y obviamente dependerá a veces de la dificultad que uno enfrente para ver la gestión emocional que uno necesita para sostenerse, ¿no? No sé, cuando estudiaba en la universidad y tenía que rendir un final y a veces no te iba mal o no le encontrabas la vuelta y bueno, y era decir, bueno, pero yo me quiero recibir, ¿no? Cuando rendí mi último final, que estudié varios meses, lo visualizaba el día en que me dieran el título, ¿no? Y eso me servía para pensar y generar ese compromiso. Decir, bueno, esto que hoy me cuesta o no me sale, bueno, voy a ir en pos de eso, ¿no? Entonces, creo que es el compromiso, el para qué y esa visualización que uno tiene. En este caso, cuando se nos presentan desafíos, creo que lo importante es tener claro los objetivos o hacia dónde nos dirigimos. Es importante tener en cuenta cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas y poder trabajar en ellos. Cuando se presenta una dificultad, bueno, tenemos que tomarlo como una piedra en el camino y tratar de buscar las posibilidades de solucionarlo, no abatirnos de pronto ante una adversidad, sino ponerle toda nuestra impronta para poder superarlo. No es fácil, seguramente, ¿no? Y es importante que de pronto los objetivos sean cosas realizables y que estén dentro de nuestras posibilidades. Es decir, pienso que son objetivos cortos para tener desafíos manejables, ¿sí? Otra pregunta, la segunda, ¿cómo defines el éxito personal y qué pasos das para alcanzarlo? Yo pienso que el éxito, ya sea personal o general, es un imponderable. No se sabe cuándo puede llegar ni cuándo se va. Por lo tanto, hay una frase célebre que dice: ni me mareo en el éxito, ni me suicido en el fracaso. El éxito y el fracaso van de la mano. De todos modos, es algo que uno busca lograr trabajando y mejorando cada día. ¿Cómo uno puede definir el éxito personal?
En mi caso, el éxito personal es sentirme realmente bien con mi entorno inmediato y en lo posible tratar de contagiar ese estar bien, ese estar viendo a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, poder desarrollarse con total plenitud, donde el buen diálogo fundamentalmente, el tiempo para el humor, la sonrisa y los pasos que nos activan en el día a día sean mejores herramientas para lo que va a venir. Eso es el éxito personal para mí, es muy, muy sencillo, muy básico. Bueno, tal vez resulte de alguna manera recurrente con lo que planteaba, digamos, a la primera pregunta, ¿no? Porque entiendo que el éxito en términos personales solo es posible cuando hay condiciones del contexto sobre las cuales uno personalmente también tiene algo que hacer. Yo creo en la política, creo en involucrarme, en ser parte de espacios colectivos, de organización, desde donde pelear por esas condiciones de contexto para que, bueno, el logro de los objetivos personales también sea posible. Por eso creo que los pasos tienen que ver con eso, ¿no? Con involucrarse, con participar, fundamentalmente, para hacer posibles esas condiciones de contexto que luego son el escenario del desarrollo de proyectos de pequeño grupo o del orden de lo personal. Y bueno, conseguir el éxito de los que nos hemos propuesto es un poco llegar a lo que uno desea. Pienso que el éxito es algo muy personal, es nuestro solamente. Nosotros sabemos a dónde apuntamos y cuándo lo logramos. Esto no significa que seamos mejores o peores. Somos muy buenos para algo y no somos tan buenos para otro. Por eso el éxito es algo tan personal, ¿no? Y no tiene nada que ver con la opinión del resto. Creo que el éxito no tiene nada que ver con ser alto, rubio y usar ropa de marca, sino con algo que viene muy de adentro y que tiene que ser muy honesto, ¿sí? No es para compararnos con el resto ni sentirnos más, sino simplemente sentirnos satisfechos por un objetivo logrado. Y además es importante pensarnos dentro de ese objetivo que queremos alcanzar. ¿Qué es lo que haríamos una vez alcanzado? Y de qué manera lo disfrutaríamos o de pronto lo trabajaríamos. Es como tener la meta muy clara hasta dónde queremos llegar. Lo que a los 15 puede parecernos un éxito, a los 30 nos puede parecer una banalidad. Y esto tiene que ver con que el éxito muchas veces está asociado con un logro. Si bien es muy bueno para la motivación tener objetivos claros, uno se pregunta muchas veces qué ocurrirá después. Es como en las películas o en los cuentos clásicos, cuando después de superar una enorme cantidad de desafíos y obstáculos, finalmente los protagonistas alcanzan su objetivo, siempre termina con comieron perdices y fueron felices para siempre. Si bien esa es una frase de cierre, el espectador se pregunta, ¿y cómo será eso de ser felices para siempre? Es decir, cuando alcanzamos el éxito personal, ¿qué ocurre? Pues el éxito personal se puede convertir entonces, creo, en una barrera. Es decir, existe el peligro de que enfoquemos toda nuestra vida en cómo llegar hasta la barrera y cómo superarla. El tema es, ¿qué ocurre cuando alcanzamos la barrera y la superamos? Si bien la satisfacción del logro puede ser enorme, luego de eso puede ocurrir que ya todo deje de tener sentido, porque nos preparamos toda la vida para el éxito, pero no para lo que venía después.
todo eso pasa y hoy, con una expectativa de vida cada vez más larga, puede ocurrir que una persona llegue a los 60 años y ya pasó por todos esos éxitos y se encuentre con que ya no tiene motivos para seguir. Entonces, en perspectiva, creo que el concepto de éxito personal es valioso, pero también es un arma de doble filo. El éxito personal para mí tiene que ver con el equilibrio, con poder pensar en la misión personal que uno tiene y no perderse en un rol. Para mí ha sido un aprendizaje no perderme en el trabajo, ¿no? Me gusta lo que hago, recibí esa pasión por hacer lo que me gusta desde mi casa, desde mi hogar primario y bueno, y entender que la vida es más que el trabajo, que también uno tiene que compartir con la familia, con amigos, cuidar la salud. En la salud entra el deporte y bueno, el éxito personal pasa por volver a encontrar ese foco de equilibrio, de no perderme en los demás, pero tampoco ser todo para uno. Entonces, tiene que ver con la efectividad, como, como me gusta llamarla. Entonces, el éxito, obviamente cada uno tiene prioridades y por eso el éxito es personal y la única persona con la que se puede comparar es con uno. Para mí eso es primordial, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde estabas antes y dónde estás hoy en relación a lo que vos declaraste que querías y en relación a ese equilibrio, ese no perderte en el devenir a veces de la vida o en el entusiasmo de algunas cosas y poder como recuperar ese sentido que tiene cada rol que uno asume en la vida. Otra pregunta, atención. ¿Qué implica la noción de verdad en la era de la información y en las redes sociales? En la era que estamos viviendo de la conectividad a nivel mundial y las comunicaciones tan apresuradas y tanta cantidad, esa catarata de información que nos llega por todos los medios, es cada vez más difícil determinar cuál es la verdad. Primero porque seguramente cada uno de los que nos proponen las respuestas o nos tiran la información tienen una impronta personal o una opinión personal y en muchos casos bancada o partidaria o con algún interés político o social. ¿Qué se puede hacer? Y bueno, yo creo que lo mejor es tener en cuenta los distintos medios de comunicación, intentar encontrar la gente que nos parece más honestas en cuanto a sus opiniones, que no vean todo negro o que no vean todo blanco, sino ir por un gris y tratar de determinar lo más conscientemente posible cuál es la verdad de lo que nos están diciendo. Pero es muy difícil por la cantidad, vuelvo a repetir, de información que recibimos. Además, hay muchos opinólogos de los cuales no tenemos referencias de que sean personas con una preparación como para que nos den la opinión exacta de lo que se está diciendo. Tenemos grupos de panelistas continuamente viendo por televisión de que todos saben todos los temas y todos opinan de todo y la gente queda prendida con algunas opiniones que no sabemos si son realmente ciertas, ¿sí? Bueno, hoy se habla claramente ya de la posverdad. Ya se decía que este año, el 2025, iba a ser el 50% de las noticias iban a ser falsas, lo que se conoce como deepfakes. Entonces, creo que si vamos al concepto de verdad, claramente es algo filosófico,
¿no? Que viene de Aristóteles, esta idea de que la razón nos permite acceder a la verdad. A mí me gusta más el planteamiento ontológico que nace con Heidegger, donde hay un observador y ese observador puede distinguir, digamos, en función a su experiencia, a su cultura, a sus valores, a sus distinciones, y a partir de eso lo que te hace sentido. Entonces, salir para mí de la discusión de qué es verdad y qué es mentira, e irnos a la discusión, si se quiere, o a la conversación de qué observas vos y qué observo yo, y aprender a legitimarnos, aprender a aceptar al otro aunque el otro sea un otro distinto. Porque cuando yo creo que tengo la verdad, entonces vos estás equivocado. Y entonces te demonizo, o no te escucho, o no te legitimo. Que no quiere decir con esto que uno no tenga o no declare aquellas cosas que considera verdades. Digo, yo soy cristiana y considero que para mí Jesús es la verdad. No por eso obligo a otros a creer en lo que yo creo. Creo que ahí está la diferencia. Y hoy, bueno, las redes sociales, la inteligencia artificial, hace que nada sea creíble, ¿no? Que no podamos ni siquiera estar hablando de qué es real y qué no. No diría verdad, pero sí realidad. Bueno, este es un tema que me toca muy de cerca porque hace más de 30 años que me dedico al periodismo, hace 22 o 23 que tengo una página web y empecé a utilizar redes sociales con Orkut, que apareció en 2004, la misma época que Facebook. Este es un tema, si se quiere, polémico porque está muy marcado por el sesgo personal de quien opine al respecto. La verdad es como un objeto que está sobre una mesa. Ahora la forma del objeto siempre va a depender desde el lugar que se lo mire. Y esto lo digo no como periodista, como usuario de redes sociales o como generador de contenido. Esto lo digo como dibujante. Si arriba de la mesa tenemos un cilindro, de acuerdo al lugar desde el que se lo mire, alguien puede ver una esfera o incluso un cubo alargado. Para tener una visión exacta debemos cambiar de perspectiva y lamentablemente eso es algo que no ocurre habitualmente cuando hablamos de información. Hay estudios que indican que la gente no consume los medios por la veracidad de la información que difunden, sino porque desean que esos medios validen su propio sesgo. Es decir, la mayoría de la gente consume la información que quiere oír, no la verdad. Y en ese sentido las redes sociales van más allá porque aprovechan el sesgo de las personas para alimentar un algoritmo que les permita entregarles únicamente la información que quieren ver. Ahora, ¿podemos culpar a los medios o a las redes sociales? La paradoja es que no. Los medios y las redes siguen transmitiendo toda la información disponible. El problema es que nosotros elegimos qué ver y qué no, y los algoritmos se encargan de alimentar un feed ideal para nosotros. Bueno, en un mundo de creciente complejidad, resulta difícil identificar, ¿no? La verdad sobre un asunto, sobre un aspecto, sobre un tema. Crece el aislamiento, en realidad, en medio del desarrollo de virtuales contactos, pero ausencia de tiempo compartido, de escucha, de observación y de conocimiento profundo sobre la realidad más cercana. Así que yo creo que las verdades terminan siendo relativas y es extremadamente importante recuperar el contacto personal y pelear contra la deshumanización. Implica dudar, investigar, corroborar cada una de las informaciones que recibimos, por ser que existe una gran ausencia de verdad
en muchas de esas informaciones que recibimos a través de las redes, sobre todo ahora que ya tenemos la inteligencia artificial entre nosotros. En cuanto a la noción de verdad en la era de la información, desde la comunicación, la verdad debería ser inicialmente una información de primera mano, una fuente primaria, confiable y documentada de un hecho o un testimonio. Todo por fuera de esa fuente de primera mano, de esa verdad, entre comillas, creo que es desinformación pura. O, en tal caso, una opinión que puede o no ser verdad. En lo particular y con todo medio de comunicación hago automáticamente este ejercicio natural inmediato de tratar de conocer si es una información de primera mano o algo que es meramente especulativo con la idea de sumar seguidores, por ejemplo, que está muy de moda, o generar comentarios o cosas así, que pueden ser de momento una especie también, esa generación de comentarios, una canalización o una muestra de emociones, y caemos todos en una misma trampa de desinformación y lejos estamos justamente de esa noción de verdad. Y por último, a ver, ¿cómo pueden las artes y la creatividad contribuir a la transformación social? Bueno, justamente directamente vinculado con lo que decía hace unos minutos, son las artes y es la creatividad las que diferencian cualquier otro tipo de producción. Bueno, hoy con inteligencia artificial parece poder reemplazarse la tarea de las personas. Creo que justamente lo creativo y lo artístico son aspectos irreemplazables. Tal vez desde cierta ingenuidad que tiene que ver con mi generación, ¿no? Pero creo que es sumamente importante que demos lugar, ¿no? Y bueno, mi recorrido personal que ha tenido y sigue teniendo que ver tanto con educación, creo que las escuelas tienen que ofrecer ámbitos constantemente en donde lo creativo y lo artístico pueda desarrollarse y conserve la condición de lo humano, que bueno, en este mundo parece diluirse, desaparecer. Creo que el arte, desde que se hizo el mundo, es una de las opciones más importantes que tiene el ser humano para expresarse. Es prácticamente la expresión pura de cada uno de nosotros. Es donde ahí, diríamos, mostramos la hilacha de quiénes somos. En cualquiera de las artes, tanto sea la pintura, como la danza, como la escritura, todo tiene que ver con la impronta de cada uno. Creo que es importante iniciar a nuestros niños en las artes, desde chiquitos nomás, desde jardín de infantes, que se puedan expresarse libremente, sin encasillarlos en determinados parámetros. Es la expresión más libre que tenemos, y si toda la sociedad se dedicara de alguna manera a practicar algún arte, estaríamos todos mucho más libres, lo que haríamos una sociedad mucho más libre. Hoy en día los chiquitos están muy metidos en todo lo que es la tecnología, que es como que de pronto nos dan o nos brindan todo hecho. Ya está todo en ese cuadradito que es el teléfono o la tele, y no les damos tiempo a que piensen y a que hagan.
es importante que los padres tomen conciencia de que es preferible que el nene esté con una tiza o con un fibrón o con un lapicito arriba de un papel y no en un aparato mirando continuamente cosas que ya están hechos. Hay que dejarle libremente que elijan ellos qué quieren hacer, no brindarle todo lo hecho. Eso es una manera de incentivarlos hacia el arte, donde ellos se van a poder expresar. Ellos son el futuro de nuestra sociedad y así necesitamos que sean. El arte y la creatividad son hermanos, son la expresión más genuina de los pueblos. Contribuyen a la transformación siempre de la sociedad, la transformación para bien, ¿no?, de la sociedad en la cual vivimos. Cuando creemos que todo está inventado, aparece la creatividad con algo nuevo. Bueno, respecto al arte, yo no vengo del mundo del arte, sí estoy con mi pareja que es claramente de ese mundo, y sí veo que el arte brinda una sensibilidad frente al entorno, frente al otro, que nos permite salir un poco de mirarnos el ombligo. Creo que sobre todo esa búsqueda de expresión artística me parece que nos está haciendo falta frente a tanta pantalla, frente a tanto exceso y exposición, donde nuestra mente está quieta, apagada, simplemente estamos ahí como inertes mirando una pantalla. Creo que ahí vamos perdiendo el arte. El arte te invita a hacer y a mejorarte, cualquiera de ellas, ¿no? Música, canto, pintura, etcétera, etcétera. Creo que tenemos un desafío para convocarnos hacia espacios artísticos que nos saquen de la quietud de la pantalla y nos lleven a un espacio más de sensibilidad social. Me parece que puede ser un gran recurso el arte como sociedad. Es una muy buena pregunta, Néstor, porque en sí mismo creo que esboza una respuesta a la consulta. Las artes y la creatividad visualizan, fomentan, construyen, impulsan y fortalecen a la transformación social. Creo que es así. Movilizan a la acción, al diálogo, las expresiones personales y colectivas nos cuentan sobre el otro y generan buenas energías, generalmente. Empatía, permiten preservar identidades con verdadera admiración, en mi caso, y formación. Sirven muchísimo para formar esas muestras de arte y esa creatividad. Siempre me permiten, cuando veo personas y colectivos así, tratar de innovar, sosteniendo obviamente una impronta personal en busca del bien común. El arte visualiza una propia expresión que creo que se universaliza al poder compartirla y por lo tanto conlleva ese compromiso social y respeto, ofreciendo en lo particular también, y creo que en muchas de las personas que a través del arte que sea lo reflejen, alivian emociones y por lo tanto también se transforma todo eso en una herramienta terapéutica personal y comunitaria. De esta manera creo que la creatividad y las artes no solamente contribuyen a esta transformación social, sino que obviamente son vitales para la humanidad. El arte indudablemente puede cambiar la percepción de las personas. El arte puede mostrarnos verdades incómodas y cambiar nuestra percepción. Lamentablemente esto es algo que tiene un trasfondo mucho más profundo
del que se ve a simple vista. Durante siglos el arte ha sido vinculado al espectáculo y al entretenimiento y ha sido utilizado como vehículo de transformación social. Y digo lamentablemente porque sabemos que todos los imperios de alguna manera han utilizado el arte como mecanismo de manipulación. Hoy es normal que en cualquier carrera artística nos enseñen sobre semiótica, pero durante siglos esto estuvo vedado al público. El uso de colores, perspectivas y símbolos han estado presentes en la pintura durante siglos. El empleo de sonidos para alterar la conciencia de las personas se ha utilizado siempre. En la literatura la palabra siempre ha tenido un poder inmenso para cambiar la perspectiva de los lectores. Incluso existe un libro al que todo el mundo llama La Palabra de Dios, sin pensar demasiado en lo que eso en realidad significa. Entonces, las artes y la creatividad siempre han contribuido a la transformación social. Es muy inocente pensar que el arte es algo casual y que no tiene otra aspiración que exhibir la belleza, entretener o asombrar. Y es más inocente aún pensar que el arte actual no apunta a la manipulación y a la transformación social. A cada uno de los expositores, a cada uno de los participantes, muchísimas gracias por permitirse unos minutos en nuestra producción para participar del episodio número 9 de Perspectivas. Y a nivel de agradecimientos y en muchas gracias con mayúsculas, también muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes, amigos seguidores de las redes sociales, por acompañar cada capítulo, ya estamos en el 9, cada capítulo, cada episodio de Perspectivas. Insisto, una realización integral de Filmmaster, video, filmaciones para elegidos y Agenda Necochense. Soy Néstor Ferreira, hasta la próxima, gracias por la compañía y la atención.